Hasta ahora hemos estado considerando la fidelidad de Dios. El viernes vimos la fidelidad de Dios mostrada en un hombre, Jacob, la vida, la historia de un hombre con implicaciones para todo un pueblo. Y ayer estuvimos considerando la fidelidad de Dios para con su pueblo, por supuesto con implicaciones individuales para cada creyente. No podíamos terminar sin hablar de nuestra respuesta. ¿Y nosotros qué vamos a hacer ante tanta fidelidad? Y el tema de esta mañana es nuestra fidelidad a Dios, nuestra fidelidad para con Dios. Dios es fiel. ¿Y nosotros? Y para ello he escogido este antológico texto de Hebreos 12, uno de los textos más preciosos de toda la Escritura. La carrera de la fe que hemos de correr de una determinada manera si queremos llegar al final, como decía el apóstol Pablo, con gozo. Hechos capítulo 20, con tal de ninguna cosa hago caso, ni siquiera mi vida tengo en estima, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Hay una sola cosa que me preocupa en esta vida, todo lo demás es secundario, dice Pablo en aquel precioso discurso de despedida, cuando todos acaban llorando en uno de los pasajes más emotivos del libro de los Hechos. Lo más importante para mí es que acabe mi carrera con gozo. Qué bonita actividad la del 25 de octubre del 25, me quedo con esta fecha. Voy a estar orando por vosotros, hermanos. Qué bonita actividad. Porque en la vida cristiana es importante empezar bien, pero todavía más importante es acabar bien. Acabar bien. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Es por esto que es tan importante correr adecuadamente la carrera de la fe, porque como veremos, la vida cristiana es una carrera, pero no es una carrera lisa. No son los 100 metros lisos, ni los 200 ni los 400. Aquellos que sois aficionados al atletismo podéis visualizarlo. No estamos hablando de una carrera de velocidad, sino de una maratón. Es una maratón y encima con obstáculos, con vallas. Es una combinación de una carrera larga y una carrera con vallas. Vallas que hay que ir saltando. Como veremos después, la palabra en el original griego por carrera es la palabra agona. Y no hay que saber mucho griego para entender que de ahí viene la palabra agonía. Corramos con paciencia la agonía que tenemos por delante. Una carrera esforzada, una carrera dura, una carrera difícil. ¿Alguno de vosotros ha corrido una maratón alguna vez, una media maratón? ¿Nadie aquí? Una persona allá detrás, dos. Muy bien. Bueno, sabéis lo que es el esfuerzo. Muy poquitos aquí habéis corrido la maratón, pero todos estamos implicados en la maratón de la vida cristiana. Y es muy importante que acabemos con gozo. ¿Cómo hemos de correr entonces para acabar bien? El texto nos da 4 características, 4 requisitos si queremos acabar bien la carrera de la fe. En primer lugar, inspirados en modelos. Necesitamos modelos. Versículo 1. Fijaos el doble vínculo, el doble enganche. Es como un doble vagón de enganche entre el capítulo 11 y el capítulo 12. Por tanto, nosotros también. ¿Os dais cuenta del doble vagón? Tú y yo ahora, Hebreos 12 habla de ti y de mí.
Hebreos 11 ha hablado nada más y nada menos que del ramillete, la colección extraordinaria de héroes de la fe. Muchos de ellos no fueron grandes héroes, fueron superpecadores y sin embargo están incluidos en la lista. Otros anónimos, parias, errantes de la vida que anduvieron por el desierto, pero ahí están en el glorioso capítulo de Hebreos 11. Ahora, nosotros también. Y es muy importante entender este doble vínculo entre el capítulo 11 y el capítulo 12. Tú y yo, hoy, estamos escribiendo Hebreos 12. Ahí estamos tú y yo, corriendo. Y en el capítulo 11 tenemos una gran nube de testigos. ¿Sabéis que la palabra en el original griego es muy rica y dice espectadores? Qué bonita metáfora. Permitidme apurar esta metáfora. La vida cristiana es como una carrera que corremos en el estadio. Vosotros aquí tenéis un precioso estadio, llamáis el Estadio Olímpico. ¿Cómo es el estadio? ¿Cómo es la pista del estadio? Más o menos circular o semicircular. Y los atletas van corriendo, dando vueltas. ¿Y qué hay en las gradas? ¿La gente está sentada en silencio? No. La gente se supone que lo que hace es animar, jalear a los que corren. Esta es exactamente la idea de Hebreos 12. Tú y yo estamos corriendo la carrera cristiana en el estadio que es la vida, y los que están en el cielo y nos han precedido, los héroes de la fe, nos están viendo sentados en las gradas y nos están jaleando, nos están animando. Por supuesto, yo no tengo ninguna garantía, ni pretendo tener la seguridad al 100% de que los héroes de la fe, los hermanos que nos han precedido, nuestros familiares, nuestros padres, nuestros abuelos, no tenemos la convicción, la seguridad de que en determinados momentos puedan estar viendo cómo corremos. Sin embargo, sí, muchos comentaristas, muchos de ellos ecuánimes y equilibrados, nos dicen que esto muy probablemente es a lo que alude el texto. No tenemos la seguridad al 100%, pero tenemos muchos indicios de que en el cielo los que nos han precedido, los héroes de la fe, nuestros padres, nuestros abuelos, que ya están con el Señor, tienen determinada información, están viendo cómo corremos y nos estimulan, nos animan. Qué bonita idea. Los modelos, los que nos han precedido, nos estimulan. No os olvidéis de esta palabra, nos estimulan, nos inspiran. No pueden hacer más que esto. Nos aplauden mientras corremos. Después veremos que Jesús hace mucho más que esto, no solo nos aplaude. Por tanto, necesitamos empezar escogiendo bien nuestros modelos. Desde el cielo probablemente nos están viendo, pero lo que sí es cierto es que tú y yo necesitamos modelos que nos inspiren para correr bien la vida cristiana. Y ahí te hago una pregunta personal. ¿Cuál es tu modelo? Yo te animo a que busques dos modelos. Un modelo en la Biblia, que no sea el Señor Jesús. El Señor Jesús es el modelo supremo, después lo veremos. Es muy importante que tengamos un modelo, cada uno de nosotros en la Biblia, con el que nos sentimos identificados. ¿Tienes un modelo? ¿Un personaje favorito? Me gustaría ser como. Cuando era joven me identificaba mucho con Jeremías. No sé qué dice esto de mi estructura emocional. Jeremías, sabéis que se le conoce como el profeta llorón. Después, con el paso de los años, he evolucionado. Ya no es Jeremías mi personaje favorito. Probablemente ahora, si tuviera que escoger un personaje, me identifico muchísimo con el apóstol Juan y también con el apóstol Pablo. Modelos que nos inspiran. Qué ricas son las biografías de los grandes creyentes. Cuidado, de las biografías y de los modelos hemos de imitar su fe.
Hemos de imitar su fe. No hemos de imitar todo lo que hicieron, porque los modelos de la fe son falibles, fallan y tienen páginas gloriosas y tienen también caídas escandalosas. Y esto es normal porque todos los héroes de la fe fueron precisamente héroes por la gracia de Dios. Sabéis que Dios es el gran especialista en utilizar, como vimos con Jacob, personas rotas, de familias rotas, y es en su gracia que Él restaura estas vasijas rotas. Héroes de la fe que nos inspiran y nos estimulan. Pero os he dicho que debéis tener dos modelos. Uno es un modelo bíblico, pero os recomiendo que busquéis también un modelo humano. Algún creyente conocido, si puede ser contemporáneo vuestro, con el que tengáis trato. ¿Qué persona es la que más os ha ayudado en vuestra vida cristiana? ¿Quién ha tenido una influencia decisiva en vuestra vida cristiana? ¿Quién tuvo una influencia decisiva para llevaros al Señor? ¿Quién os ha influido? Permitidme una pregunta que se les hace a los niños. ¿Y tú, de mayor, a quién quisieras parecerte? ¿Cuál es tu modelo de fe humano? Los necesitamos, porque aprendemos de modelos. La vida cristiana no es solo un conjunto de creencias, un conjunto de dogmas a creer, sino que es un estilo de vida a vivir. Y este estilo de vida se aprende, por supuesto, guiados por el Señor, pero también aprendiendo los unos de los otros. Cuando el Señor escogió a 12 discípulos, los apóstoles, dice que los escogió ¿para qué? ¿Recordáis lo que dice detrás? Estuviesen con Él. ¿No les escogió para hacerles cursillos intensivos de formación teológica? Esto también lo hizo. Juan capítulo del 13 hasta el 17 es un cursillo intensivo, fenomenal, impresionante de teología práctica. Pero los escogió sobre todo para que aprendiesen de Él. Y de hecho, de los primeros discípulos y apóstoles, decía el pueblo que se notaba que habían estado con Jesús. La importancia del aprendizaje por modelos. Por tanto, la primera característica, si queremos correr bien la carrera de la fe, es tener modelos que nos estimulan. Y no os olvidéis en este estímulo que muy posiblemente estos espectadores sentados en el estadio nos están jaleando, animando y aplaudiendo desde el cielo. En segundo lugar, la segunda característica, hemos de correr ligeros de equipaje. Ligeros de equipaje. Esto es elemental. Por ello, el texto dice: despojémonos, despojémonos, quitémonos. Hay algo que hemos de quitarnos, hemos de correr sin. Y después, en el tercer punto, veremos algo que nos hemos de poner. Hemos de correr con. Primero, hemos de correr sin. ¿Sin qué? ¿Qué es lo que nos hemos de quitar? Todo buen deportista sabe que la clave para correr adecuadamente es evitar pesos innecesarios. Hasta tal punto es así que habréis visto que muchas veces tienen una importancia extraordinaria 10, 15, 50 gramos de las zapatillas. 50 gramos más de unas zapatillas pueden dar una medalla de oro o no medalla. ¿Habéis conocido alguna vez un nadador campeón que sea melenudo? Yo no he conocido ninguno. Al contrario, se rapan el cabello porque hace menos resistencia con el agua, etc. Los deportistas de élite saben muy bien la importancia de
evitar pesos innecesarios. Un último ejemplo, ¿habéis visto alguna vez una carrera de maratón profesional? Tuve el privilegio de ver, me gusta mucho la maratón, aunque yo no la corro, pero fui a ver la prueba de maratón en los Juegos Olímpicos del 92 de Barcelona. Me quedé muy sorprendido y me hizo un impacto enorme ver que los primeros, y de hecho posteriormente fueron los que ganaron las 3 primeras medallas, eran hombres escuálidos, esmirriados, delgados, fibrosos, bajitos. Este hombre tan aparentemente poca cosa es extraordinariamente resistente. Una lección que no me he olvidado en mi vida. Para correr bien la carrera a largo plazo, no podemos correr con cargas que nos impiden correr adecuadamente. El autor de Hebreos menciona 2 tipos de cosas que hemos de quitarnos. Despojémonos de, en primer lugar, todo peso. Todo peso. Y aquí el autor de Hebreos nos decepciona un poquito, porque posiblemente si tú y yo hubiésemos podido describir este versículo, habríamos hecho una lista de 10, 15, 20, 200 o 2000 cosas que hemos de quitarnos. ¿Cómo le llamamos a esto? Legalismo. Legalismo, ¿verdad? Deliberadamente el Espíritu Santo deja difuso, vago, a nuestro criterio subjetivo lo que es un peso. Despojémonos de todo peso. Y no nos dice qué pesos, eres tú quien ha de decidirlo. Pero el contexto general nos da a entender que peso es todo aquello que desvía nuestros ojos de la atención en Jesús. Todo aquello que nos desvía la mirada, todo aquello que contribuye a que el centro de nuestra vida, el primer amor de nuestra vida, la razón de ser, nos desvíe, esto es un peso y hemos de eliminarlo. Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahí tenemos una segunda pregunta de reflexión que os dejo esta mañana. ¿Recordáis cuál era la primera? ¿Cuál era la primera? Vuestros modelos. Que busquéis vuestros modelos. ¿Cuál es vuestro modelo? Una segunda pregunta práctica de reflexión. ¿Qué pesos hay en tu vida, en mi vida, que me desvían la mirada de Jesús? Porque si desviamos la mirada, correremos mal y con posibilidad de tropezar. Después lo veremos. Puestos los ojos en Jesús. Pero el autor de Hebreos dice también que hay otra cosa que hemos de quitarnos, despojarnos de ella. Y del pecado que nos asedia. La versión que ha leído antes Gabriel era que nos embauca. La versión en el original en inglés dice que nos enreda como una telaraña. Todas las palabras, estas palabras incluyen la misma idea. Es un poco la idea de enredarnos, distraernos. Fijaos el contraste. El peso es subjetivo. Tú y yo, cada uno de nosotros ha de decidir lo que es un peso en nuestra vida. Puede ser una relación, puede ser un negocio, puede ser un trabajo. Cada uno de nosotros ha de decidirlo. Pero ahora sí que nos menciona el pecado. ¿Qué pecado? ¿De qué pecado está hablando? ¿No se refiere a mi pecado? El pecado que yo llevo dentro. Esto ya lo da, por supuesto. El pecado que nos asedia, que nos rodea. Muy interesante esta idea. El pecado que nos rodea, que nos asedia. Es decir, el obstáculo para correr bien es la forma de ser de este siglo, la corriente de este mundo.
el espíritu anticristiano, el fantasma de los tiempos, que se opone a que corramos adecuadamente las ideologías y los ídolos de cada generación, lo que Pablo llama la forma de ser de este siglo. Porque el pecado que nos rodea, esta forma de ser de este siglo, para un deportista que corre viene a ser exactamente el equivalente que el viento en contra. El viento en contra, o, si os gusta más otra metáfora, nadar contra corriente. Nadar contra corriente, correr contra el viento. Es muy fácil correr a favor del viento, pero en las pruebas de velocidad, cuando alguien corre, un atleta corre a favor del viento, no le validan la marca, aunque bata el récord del mundo. Se mide perfectamente la velocidad del viento. Si pasa la fuerza del viento de X registro, no se le valida el récord porque es muy fácil correr a favor del viento. Se baten récords. Otra cosa es correr en contra del viento. Tú y yo estamos corriendo con viento contrario. La forma de ser de este siglo, y no podemos perder de vista que esto requiere un desgaste y un esfuerzo extra. Por esto el texto dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bien, hasta aquí hemos visto, en primer lugar, hemos de correr inspirados en modelos. En segundo lugar, hemos de correr quitándonos todo aquello que es un peso, una carga que nos impida mirar a Jesús, correr bien, y también el entorno contrario. En tercer lugar, corramos con paciencia. La palabra paciencia aquí es perseverancia. Perseverancia. Como decíamos antes, la vida cristiana es una carrera larga, es una maratón. La palabra agona, dura. Es imprescindible la perseverancia. Como hemos dicho antes, muchos empiezan bien, pero terminan mal. ¿Por qué es tan importante la perseverancia en la vida cristiana? La fidelidad es importante porque sin perseverancia es muy difícil afrontar los obstáculos, las vallas, el viento contrario. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Un teólogo inglés, un comentarista inglés, Newton, decía que hay dos tipos de creyente: los creyentes roble y los creyentes seta. Los creyentes seta, ¿cómo crece una seta? Una seta crece en una noche. En una noche te sale una seta preciosa, apetitosa. Crece rapidísimamente. La seta tiene un crecimiento explosivo. Pero una seta es extremadamente frágil. Probablemente es suficiente con hacer así con el dedo para desarraigarla. Y por supuesto es muy fácil coger una seta, porque no tiene raíces. Una seta no tiene raíces. Un roble, por el contrario, es un árbol que tiene dos características muy interesantes. Permitidme este paréntesis con esta metáfora que es muy rica. Un roble, una encina, todo lo que crece en superficie, por ejemplo, si tiene este tamaño en superficie, lo ha crecido exactamente igual en raíces, en profundidad. Esta es la razón por la que es muy difícil arrancar un roble o una encina, aunque sea pequeña, porque tiene unas raíces profundas. Ahora, el crecimiento de un roble es muy lento, es lento, poquito a poco.
El roble tiene otra característica y es que es ignífugo, es decir, rechaza, escupe el fuego. Esta es la razón por la que en un incendio forestal los árboles que mejor resisten son los robles, las encinas. Los fuegos de la vida cristiana, ¿verdad? Ay, 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 cuántos creyentes mueren en los incendios forestales. Qué importante es resistir la prueba, intentar ser creyentes roble. Qué importante es la perseverancia, la paciencia. ¿Y cómo podemos lograr esta fidelidad? ¿Cómo podemos responder a la fidelidad de Dios con perseverancia, corriendo con fortaleza? Y esto nos lleva al último punto y el más importante de todos. Estamos llegando al final, pero os pido vuestra atención durante 5-10 minutos más, como mucho. En cuarto y último lugar, hemos de correr puestos los ojos en Jesús. Hay un corito muy bonito, no sé si lo conocéis en vuestra congregación, que dice: fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. ¿Conocéis este corito? Fija tus ojos en Cristo. Está inspirado precisamente en este texto. El secreto del buen corredor es que se hidrata, bebe suficiente y mantiene su nivel de glucosa estable durante toda la carrera. Hidratarse bien y alimentarse bien durante los 42 kilómetros es clave. ¿Cuál es nuestro pan y cuál es nuestra agua? Los héroes de Hebreos 11 no nos dan ni pan ni agua, solo nos aplauden, nos estimulan, nos inspiran. El único que nos puede dar pan y agua es aquel que es el pan de vida y el agua de vida, el Señor Jesús. Y ahí es donde la fe cristiana, nosotros como creyentes nacidos de nuevo, sabemos que Jesús no es solamente un maestro, un modelo. Jesús no está al mismo nivel de Gandhi. Jesús no está al mismo nivel de cualquiera de los grandes personajes de la historia que nos inspiran por su ética. Por supuesto que Jesús fue un impresionante, revolucionario modelo de ética, pero Jesús es mucho más que esto. Porque Jesús no es solamente Jesús, el nombre humano. Jesús es también Cristo. ¿Recordáis la samaritana cuando, deslumbrada, anonadada por su experiencia con Jesús, corre al pueblo y les dice a todos los hombres: el Evangelio es cambio, cambio radical, cambio extraordinario? He encontrado a un hombre, Jesús, y ¿recordáis la pregunta que hace? ¿No será este el Cristo? No es suficiente con admirar a Jesús. Es necesario que Jesús sea para ti el Cristo. Y si no hay este paso de Jesús a Cristo, nos quedamos con el Jesús humano. Porque Cristo es el único que nos alimenta en esta relación personal, íntima con Él. Permaneced en mí y yo en vosotros. Si tuvierais que definir en una frase
¿Qué es la espiritualidad cristiana? ¿Cómo lo haríais? Hemos estado dando en Barcelona un curso, de hecho abierto a toda España, porque era un curso online sobre espiritualidad cristiana, 20 horas de clase. Un curso muy interesante. Las 20 horas de clase se resumen en una sola frase. 10 segundos para resumir 20 horas de clase. ¿Qué es la espiritualidad cristiana? Vosotros en mí y yo en vosotros. Esto es todo. Esta es la esencia de la espiritualidad cristiana. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y este es el secreto para correr bien, alimentarte de Jesús como modelo de Cristo, que es el pan y el agua de vida cada día. Para concluir, una última pregunta de reflexión. ¿Dónde tienes tú los ojos? El versículo 3 dice: considerad a aquel que sufrió tal hostilidad de pecadores. El verbo considerad es muy rico en el original griego. La idea del verbo es mirad así, como si tuvierais unas orejeras. Mirar con orejeras. Quedaos con esta imagen. Esto es exactamente lo que les ponen a los caballos. ¿Sabéis por qué los caballos llevan orejeras? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Para reducir drásticamente su campo visual. Porque el caballo es un animal muy asustadizo. Y si ven todo el campo visual, se asustan fácilmente y se encabritan. Un caballo sin orejeras se encabrita muy fácilmente. Por esto es muy importante que los caballos lleven orejeras, porque así pueden estar tranquilos. Exactamente este es el verbo que aparece en el original. Mirad fijamente como si llevarais unas orejeras. Fijos los ojos en Cristo. Porque si abrimos el campo visual sin las orejeras, podemos perdernos en 3 grandes miradas que son totalmente equivocadas. El creyente puede pasarse el tiempo mirando hacia atrás, ojos en la nuca, y lamentar cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. La nostalgia, el creyente nostálgico en el mal sentido. Veíamos ayer que recordar tiene un valor extraordinariamente importante para bien. Otras veces mirar hacia atrás es para simplemente vivir paralizados por el pasado, la carga del pasado. Personas que viven atormentadas por pecados, por faltas, por errores. He arruinado mi vida. No pongáis la mirada hacia atrás. Otra posibilidad es desviar la mirada excesivamente hacia abajo. Personas que andan por la vida mirando hacia abajo. La introspección constante, hurgando todo el tiempo dentro de sí mismos. Un poco la introspección es como la sal en la comida. Un poco de introspección es buena. Es necesaria mucha introspección. ¿Sabéis a dónde lleva? Un exceso de introspección lleva a la autocompasión. Qué desgraciado soy. Qué mal me ha tratado la vida. Qué bien están los demás y qué mal estoy yo. Un festival de queja, un festival de autocompasión es la consecuencia de una introspección excesiva. Cuidado con los ojos atrás, cuidado con los ojos abajo. Y cuidado con los ojos a los lados. Recordad las orejeras. Los creyentes que se pasan la vida comparándose con los demás y viendo en los demás una piedra de tropiezo para no correr adecuadamente. ¿Por qué dejaste de ir a la iglesia? Porque había mucha hipocresía. Si alguien nos dice esto es que no ha entendido realmente la esencia de la fe. No la ha entendido en absoluto. Dejar la iglesia porque hay mucha hipocresía es correr sin orejeras.
correr pendiente constantemente de lo que van haciendo los demás. Y así no vamos a ninguna parte. Vuestro ánimo se cansará hasta desmayar pronto. Creyentes seta. Fijos los ojos en Jesús. En uno de los pasajes más curiosos, yo diría casi en un sentido divertidos, lo digo con todo respeto. Cuando el Señor Jesús ha resucitado y va andando con Pedro, Juan le sigue detrás. Y Pedro, impulsivo, curioso, quiere saber de qué va a morir Juan. Y le pregunta al Señor Jesús: Señor, ¿y este? ¿Y este qué? ¿Y este qué? Y sabéis lo que le responde el Señor, ¿verdad? ¿Y a ti qué te importa? ¿Y a ti qué te importa? Sígueme tú. Sígueme tú. El Señor Jesús busca este tipo de corredores de fondo. Orejeras, reducid vuestro pensamiento. Despojémonos de todo peso que nos evite mirar adecuadamente. Puestos los ojos en Jesús, corramos con perseverancia la carrera dura que tenemos por delante, hidratándonos bien, alimentándonos bien de la relación personal con Jesucristo. Dios es fiel y Él nos da la capacidad para que nosotros le respondamos también con esta fidelidad. Mi deseo, queridos hermanos y hermanas, y mi oración para todos vosotros es que como Iglesia, dentro de 10 o de 100 años, sigáis siendo un candelero, una luz que ilumine, y que el Señor os guarde también en vuestra vida personal y como familias para correr adecuadamente la carrera de la fe y llegar bien a la meta. No os olvidéis, desde el cielo el Señor Jesús nos ve seguro y los espectadores, los testigos probablemente también. Que el Señor os bendiga.